estuve meditando mucho esta palabra, y la verdad, mientras más la estudiaba, más me cautivaba, porque es muy interesante. De hecho, la pregunta en sí es interesante, porque Dios bendice a unos sí y a otros. Ahora, yo espero que usted esté del lado de los que Dios bendice, ¿sí? Porque creo que esta palabra nos va a ayudar, nos va a hacer entender, y sobre todo nos va a ayudar para explicar a otros el por qué sucede eso, ¿sí? Porque como creyentes debemos de estar enseñados, doctrinados, para poder contestar cosas que de pronto la gente o los mismos creyentes tienen duda. Y para esto vamos a ver un pasaje bíblico, segunda de Samuel, capítulo 6, versos 6 al 11, y es impactante lo que sucede aquí. Y en estos pasajes vamos a sacar una riqueza de verdad bíblica que podemos disfrutar, porque yo creo que la palabra de Dios se debe de disfrutar. Así es que ahí va, espero que venga con hambre, pero no de barbacoa, sino de hambre de la palabra de Dios. Segunda de Samuel, capítulo 6, versos 6 al 11. Ponga mucha atención a la palabra. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaron, y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. El arca de Dios había sido ¿cómo lo digo? Robada, si usted lo permite, o conquistada por los filisteos. En una de las batallas impresionantes que Israel tuvo con los filisteos pudieron más que ellos. Y eso, escuche esto, y eso que el arca de Dios estaba ahí con ellos. El arca de Dios representaba la presencia de Dios. Imagínense, Israel estaba amedrentado por el poderío filisteo. Dicen: vamos a traer el arca para que Dios nos ayude. Traen el arca, Ofni, Finees, los dos hijos de Eli, los dos sacerdotes autorizados, traen el arca. Llega el arca de Dios al campo de batalla. Los israelitas hacen un estruendo, un escándalo que dice que hasta la tierra tembló. Los filisteos tuvieron miedo y dijeron: Dios ha venido al campamento de Israel, o sea, nos van a derrotar. Algo pasó. Los filisteos ganan, se llevan el arca, y el arca duró aproximadamente 20 años fuera de Israel. Imagínese usted, representaba la presencia de Dios. Ahora, cuando David dice: quiero traer el arca de Dios, y quiero decirle algo antes de iniciar. ¿Sabe por qué David quería el arca de Dios? Está bien interesante eso. Digo, no tengo tiempo de explicarlo, pero está bien interesante. Ahí le va, para los que no saben. Porque muchos decimos: no, pues es que David amaba la presencia de Dios. Sí, amaba la presencia de Dios, pero David llevó el arca de Dios por algo. Dice la Biblia que cuando David vio, o supo, se enteró que Dios estaba bendiciendo la casa de Obed-edom, dijo: no, yo quiero eso. Él intentó llevarse el arca, que es lo que estamos viendo. Cuando él intentó la primera vez llevarse el arca, la Biblia dice que un hombre llamado Usa, los bueyes, iba en unos bueyes, la carreta, lo que llevaba, se tambaleó. Usa pensó que se iba a caer el arca. Inmediatamente va, la quiere detener. La ira de Dios se enciende por la temeridad, porque Dios no necesita ayuda. Por la temeridad que hizo Usa, aunque lo hizo de buen corazón. A veces hacemos cosas de buen corazón, pero que están mal. Usa lo intentó. La Biblia dice que cayó muerto junto a aquel día, y era todo el pueblo el que estaba viendo esa ceremonia. Miren lo que dice el verso 8. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y temiendo David ¿por qué no la llevó? ¿Por qué le paró ahí? Ahí lo dice. ¿Por qué? Porque tenía temor. Imagínense, al ver que Usa cayó muerto, ¿qué dijo David? No, yo no la llevo a mi casa. No, a mi casa no. Y escuche, porque este relato se pone muy interesante. Se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca? Oh, pues no la quería.
No fue por ella, no hizo todo. Ahora que ve que Usa muere, ya no la quiere. Ahí va, verso 10. De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, escúchelo, y la hizo llevar a casa. Ahí va, Obed-edom la pidió. Fue una orden real. ¿Usted cree que Obed-edom no tenía miedo? Pues él también vio cómo Usa murió. Pregunta, ¿usted cree que Obed-edom la quería? Nadie la quería. ¿Por qué? Por lo que habían visto, presenciado. Nadie. Ahí va. Escúcheme, porque eso va a poner muy interesante. ¿Cuántas veces alguien te ha desanimado de servir, de entrar a un ministerio o de desarrollar tu propio ministerio por lo que a otro le sucedió? Lo que a otro le sucedió es su historia, no la tuya. Va de nuevo. Lo que a otro le sucedió es su historia, no la tuya. Hay gente que se desanima a servir, a desarrollar su ministerio, su talento, solo por lo que alguien le dijo. No, es que ser pastor, no, olvídate. Si eres llamado, no pasa nada. No, yo de misionero, no, pues si me dicen que se mueren de hambre. Es su historia, no va a ser la tuya. ¿Alguien me está comprendiendo lo que le quiero decir? Que muchas veces nosotros, si se vale la palabra, nos casamos con las malas ideas, con las malas experiencias. Y no porque a otro le haya ido así, a mí me tiene que ir así. Obed-edom solamente lo que hizo fue obedecer la orden de él. No había de otra. El rey había dicho: mándensela a Obed-edom, y si se muere, que se mueran los feos. Y la mandaron a la casa de Obed-edom. Qué increíble este hombre. Yo no sé, la Biblia no relata mucho acerca de Obed-edom. Yo no sé cómo la recibió, con qué intención. Yo no sé si estaba temeroso. Yo no sé cómo estaba Obed-edom. Yo lo único que sé es que Obed-edom la tuvo que recibir. Y estuvo el arca de Jehová, escuche esto, en casa de Obed-edom geteo. ¿Cuánto? Es que Dios no se tarda en bendecir a buenos corazones. No, ese ya me estuvo muy aguado. Es que Dios no se tarda en bendecir buenos corazones. Pasaron 3 meses cuando Dios bendijo a Obed y a toda su casa, porque así es Dios. Cuando te bendice a ti, va a bendecir a toda tu casa. Si hay algo que yo he comprendido de Dios, es que cuando Dios llegó a tu vida, aún los que no conocen al Señor van a ser rociados con la bendición del Todopoderoso. Claro, Obed-edom bendijo al Señor y el Señor bendijo a Obed-edom. Ahora, ¿por qué Dios bendijo a Obed-edom y a Usa lo mató? Si era la misma arca. ¿Por qué? ¿Por qué a Usa lo mató? ¿Y por qué a Obed-edom lo bendijo? ¿Cuál es el secreto para ser bendecidos por Dios? Ahora, déjeme decirle cómo llegó el arca a los filisteos. Primera de Samuel 4:19, muy rápido. La Biblia dice que cuando los filisteos tomaron el arca, alguien escapó. Un guerrero de Israel escapó, va con Elí, un hombre de edad avanzada, y por lo que se ve, bien macizo según la Biblia. Estaba bien dado el pelado. La Biblia dice que corrió y le dijo, le dio noticias de la guerra y le dijo: tus 2 hijos han muerto. Murieron tus 2 hijos. Y aquel hombre como que sabía que algo podía pasar, pero cuando le dijeron: y el arca de Dios ha sido tomada, la Biblia dice que como era un hombre, según lo que se estudia, era un hombre grueso, de 80 y tantos años de edad. La Biblia dice que cuando oyó que el arca había sido robada, el hombre cayó y se desnucó, murió en ese instante. Cuando le dijeron lo del arca, escuche, después
cuando su nuera, la mujer que era esposa, si mal no me equivoco, de Fines, la esposa de Fines estaba embarazada, a punto de dar a luz. Oye el relato que le estaban diciendo a Elí: tus hijos han muerto, el arca de Dios ha sido traspasada. Elí cae, se desnuca y muere en ese instante. La Biblia dice que esa mujer, de la cual no dice su nombre, la Biblia dice que cuando yo y su nuera, la mujer de Fitness, que estaba encinta, cercana al alumbramiento, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido, y muerto su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz, porque le sobrevinieron sus dolores de repente. Y al tiempo que moría, es decir, dio a luz y murió, le decían los que estaban junto a ella: no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. En otras palabras, no tengas miedo, el niño sí alcanzó a nacer. Escuche, mas ella no respondió ni se dio por entendida, y llamó al niño y cavó, diciendo: traspasada es la gloria. Porque había sido traspasada por el arca. El arca había sido llevada a un territorio que era ajeno al pueblo de Dios. Esta mujer dijo: es traspasada la gloria del Señor. Ahora escuche: por haber sido tomado el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. El arca representaba la misma presencia de Dios. Dios había ordenado que se hiciera este instrumento y que se metieran tres cosas importantes en ese cofre grande llamado el arca de Dios: la vara de Aarón que reverdeció, el maná que había caído del cielo y las tablas de la ley. Esas tres cosas estaban dentro del arca de Dios. Era la misma presencia de Dios. Pero ahí le va, escúchelo: el arca de Dios no era como la lámpara de Aladino. ¿Qué dice la historia que nos contaron en primaria? Que cuando alguien frotaba esa, salía un genio y te concedía. Y no importaba si eras bueno o eras malo, el genio te concedía lo que tú le pedías. El arca de Dios no es una lámpara de Aladino, es decir, no funciona de acuerdo a quien la tenga. Es decir, si una persona equivocada la tiene, la presencia de Dios no le va a conceder cosas que esa persona quiere. Entonces, pastor, ¿por qué? ¿Cómo Dios bendice a unos y a otros no? Primera los Corintios nos da para ir entrando en el sermón. Primera los Corintios 10 del 1 al 5. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo, y todos pasaron, o sea, todos vieron la gloria de Dios. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual y la roca era Cristo. Pero de los más ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados. Ahí va. La presencia de Dios bendijo a unos sí y a otros no. Todos, Dios, diga conmigo, Dios nos da la misma oportunidad a todos. Por ejemplo, esta mañana Dios nos da la oportunidad, pero todos recibirán la palabra. Dios nos da las mismas oportunidades que a todos. La Biblia dice que Dios hace que el sol salga sobre buenos y malos. La Biblia dice que Dios hace que llueva sobre justos. Dios nos da las mismas oportunidades a todos. Ahora, escuche esto: la presencia de Dios para los egipcios era, ¿sí o no? La presencia de Dios en Egipto era destrucción, pero para Israel era bendición. ¿Por qué? Porque Dios bendice a unos sí y a otros no, pastor. Mire lo que dice Isaías 63:10. Mas ellos fueron rebeldes, está hablando del pueblo de Israel, e hicieron enojar su santo, por lo cual se les volvió de amigo a, de amigo a
No, suéltelo. De amigo a... Eso quiere decir que Dios puede ser amigo, pero también puede ser enemigo. Todo depende del corazón con el que anhelamos la presencia de Dios. Dios puede ser amigo, pero Dios también puede ser enemigo. La Biblia dice que el pueblo de Israel, después de que hicieron enojar más de 10 veces, lo tentaron al Señor, se les volvió enemigo. Y Él mismo peleó contra ellos. ¿Por qué Dios bendice a unos sí y a otros no? Ahora, ¿dónde estuvo el arca en esos 20 años? Ahí va. En Asdod. El primer lugar donde llegó fue Asdod. De hecho, el que ha leído la Biblia sabe que en Asdod estaba el templo del Dios, se me fue el nombre, perdón, se me fue. Dagón, gracias. Estaba el dios Dagón. Ustedes conocen la historia. La primera vez Dagón apareció tirado porque estaba la presencia de Dios. La segunda apareció sin manos, cortado a la mitad porque estaba la presencia de Dios. Después la Biblia dice que los de Asdod fueron llenados de tumores. ¿Quién lo hizo? No le saque. ¿Quién lo hizo? La presencia de Dios puede ser amigo o... La Biblia dice que los de Asdod se llenaron de tumores. Todos los hombres, las mujeres, todos se llenaron de tumores, de tal manera que lo quisieron sacar el arca de Dios y la mandaron a Ecrón. ¿Qué pasó en Ecrón con el arca, la presencia de Dios? Tumores, sí. Igual, les pasó lo mismo. Estaba la presencia de Dios. Diga conmigo, la presencia de Dios, el arca de Dios. Y ahí le va. ¿Qué acaso no dijo la esposa de Fines? Ha sido traspasada Cuando yo digo ha sido traspasada, quiere decir se llevaron lo que nos bendecía. Y por ende, ahora va a bendecir a aquellos. ¿Sí o no? Va de nuevo, ¿sí o no? Claro, uno puede pensar, ahora los filisteos cuentan con el poder y la gracia de Dios. Pero no era así. No era así. La Biblia dice que después llegó a Ecrón, y en Ecrón igualmente a la gente le empezaron a salir tumores y muerte. Después de ahí también los de Ecrón desecharon la presencia de Dios, el arca, y la mandaron a Bet-Semes. En Bet-Semes murieron hombres. Dice la Biblia que murieron todos los hombres. Wow. La presencia de Dios, la que bendecía a Israel, para otros era destrucción. Después estuvo en la casa de Abinadab en Kiriat Jearim, pero ahí no pasó nada. Ni siquiera bendijo la casa de Abinadab. La presencia de Dios parece ser que no hacía nada. Y primero a las crónicas dice que cuando David ordenó que el arca se fuera a la casa de Obed-edom, escuche, y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed. Qué bonito es cuando Dios está con la familia. Porque una cosa es que la familia esté con Dios, pero otra cosa es que Dios esté con la familia. ¿Qué significa, pastor, que Dios esté con la familia? Mire, ahí le va. Parece absurdo y lógico, pero es verdad. Aunque tus hijos no conozcan a Dios, Dios está en tu familia. Dios bendice sus proyectos. Dios bendice lo que hagan. ¿Por qué? Porque Dios está con la familia. Porque el arca de Dios ha sido instalada en nuestros hogares. Porque el arca de Dios está ahí para bendecirnos, para ayudarnos y para salpicar con bendiciones aún aquellos que no conocen a Dios. Por eso, qué importante. La Biblia dice que cuando David ordenó que el arca fuera a la casa de Obed-edom, él estuvo con la familia de Obed-edom en su casa 3 meses. Bendijo Jehová la casa de Obed-edom y todo lo que tenía. Es decir, el arca de Dios estaba haciendo su función. La presencia de Dios estaba haciendo su función. ¿Cuál es la función de Dios? Bendecirte. Qué interesante es cuando tenemos el corazón correcto para que la presencia de Dios funcione. Ahí va. Diga conmigo, el corazón es la llave que abre la presencia de Dios.
Porque todo depende del corazón. Todo depende de la actitud para que se abra la presencia de Dios en nuestra vida. Y ahí le va. Lo primero que yo veo en Obed-Edom fue su obediencia. ¿Quién va a querer llevar a su casa el arca que mató a un hombre? ¿Quién? ¿Quién va a querer llevar a su casa algo que te dijeron que bendecía? La primera vez la ves en persona, ves el arca de Dios y te das cuenta que de pronto la gente puede pensar que Dios es injusto. ¿Por qué, pastor? Porque Usa quiso ayudar, pero por ayudar en algo que no debía, Dios le quitó la vida. Imagínese usted que de pronto el rey David llegó y le dijo: Obed-Edom, va para tu casa. Porque literalmente eso pasó. Y la hizo llevar a casa de Obed-Edom. Obed-Edom no tuvo que decir nada, argumentar nada, porque era una orden del... El rey había dicho: quiero que vaya a esa casa. No la voy a meter a mi casa porque ya vi lo que pasó. No voy a arriesgar a mi familia, pero tu familia sí la vas a arriesgar. Imagínense, ¿quién haría eso? ¿Quién? Para hacerlo, de verdad necesitamos ser creyentes con una obediencia al máximo. Nadie en sus 5 sentidos le diría a Dios: pues mira, Señor, ya vi que mató a Usa, échamela. Nadie en sus 5 sentidos podría decirle al rey David. Es más, no hubo nadie, por eso él tuvo que tomar la decisión. Llévenla a casa de Obed-Edom. Obed-Edom no le quedó de otra, pero qué precioso. Me voy a adelantar un poquito al sermón. Qué precioso es cuando entendemos que lo que le pasó a alguien no tiene por qué pasarme a mí. No, usted no entendió. O sea, qué bonito es saber y entender que lo que le pasó a alguien no tiene por qué pasarme a mí. ¿Cuántas personas se han desanimado de servir a Dios? No, pastor, es que dicen que cuando uno le sirve al Señor se muere de hambre, pastor. No, pastor, pues es que dicen que cuando uno se muere, le sirve al Señor. No, hombre, pastor, se muere de úlceras, gastritis. Para los que no saben, el seguro de vida más caro en Estados Unidos es el de los pastores. Es el seguro más caro de vida. ¿Por qué? Porque tienden a enfermarse por tantas preocupaciones en la iglesia. ¿Cuántas malas noticias habrán llegado a tu vida y tú te has desanimado de hacer lo que Dios quiere que hagas? Porque alguien me dijo, porque alguien me contó su experiencia. Y qué bueno es saber la experiencia de alguien, porque me sirve para ayudarme a tomar las mejores decisiones, no para que me pase. Es como cuando una joven o un joven se quiere casar. Por favor, si te quieres casar, no busques un amargado, porque no te vas a casar. No, vas con alguien que está bien amargado por el matrimonio. ¿Cómo? No, ni te metas. Si lo puedes evitar, evítalo. No te metes en bronca. Pero ve con alguien que ha sabido lidiar y te va a decir: el matrimonio es una bendición. Sí. Depende de ti. No, escuche, como la vida, como el ministerio, no dependen de las historias de los demás. Va de nuevo. Como en la vida, como en el ministerio, no dependemos de la historia de alguien. Dependemos de nuestra propia historia con Dios. Por eso, cuando Obed-Edom no tiene de otra más que recibir el arca de Dios, porque el arca de Dios llegó a la casa de Obed-Edom por órdenes del rey David, no porque él la haya pedido. Es decir, él nunca dijo: ya levanta la mano, yo la quiero. No, quizás, escúcheme, si Obed-Edom hubiera visto que a alguien la tenía y que Dios lo había bendecido, todos hubiéramos dicho. Pero lo que la gente no entiende
es que toda historia de Dios empieza con poco. Va de nuevo. La gente tiene que entender que toda historia de Dios y con Dios empieza de poco. Cuando iniciamos la iglesia teníamos una bocina que le teníamos que pegar para que funcionara. El techo estaba roto. Una vez nos llovió y todos a correr porque el techo estaba roto. Toda historia de Dios empieza con algo, porque Dios quiere hacer algo grande. Por eso ahí le va. Cuando uno como cristiano se fija en la historia de los demás, a veces se desanima y no llegas a ser lo que Dios quiere que tú seas. Por eso permítame este consejo. En su vida, como en la vida ministerial, nunca actúe de acuerdo a la historia de alguien más. Deje que Dios escriba su propia historia en usted, y le aseguro que Dios lo va a bendecir. Claro. Obed-edom no le quedó de otra y dijo: a ver, ¿qué hago? Si no le hago caso al rey, cuello. ¿Qué prefiero? ¿Quién es mejor, el rey o la presencia de Dios? ¿Quién es mejor, el rey o la presencia de Dios? Porque Dios es misericordioso. Obed-edom no le quedó de otra más que aceptar y decir: ok, yo recibo el arca de Dios en mi vida. Por eso era importante lo que Obed-edom estaba haciendo. Obed-edom sabía la historia de que había muerto Usa. Él conocía la historia de que algo había pasado. Obed-edom, yo no sé si recibió el arca con reserva, si recibió el arca con temores, yo no lo sé. Yo lo único que sé es que Obed-edom dijo: no me va a pasar lo que le pasó a Usa. Voy a hacer lo correcto para que Dios bendiga, para que el arca cumpla su propósito, bendecir. Por eso, iglesia que estás aquí, cumple el propósito de Dios para que la presencia de Dios te bendiga. Hay que cumplir el propósito de Dios para que el arca bendiga nuestra vida. Cuando uno aprende a cumplir el propósito, Dios empieza a bendecir nuestra vida. El arca estuvo en Asdod y fue destrucción. En Ecrón, tumores y muerte. En Bet-Semen murieron los hombres. En Abinadab no pasó. Ahí va, iglesia, está aquí. Hermano, si tienes la presencia de Dios, haz que suceda algo en tu vida. No, ahí va, ¿por qué no? Si tienes la presencia de Dios y la presencia de Dios llegó a tu casa, haz que funcione en tu vida, en tu casa y en todo lo que tienes. Que Dios lo bendiga. No seas como Abinadab, pastor. No quiero ser como Asdod, ni como Ecrón, ni como Bet-Semen, porque en todos ellos hubo muerte. Pero también Abinadab no sucedió. La presencia de Dios en nuestra vida tiene que causar algo. No, usted no me entiende. La presencia de Dios en nuestra vida tiene que causar algo. Todo Dios está con nosotros. Algo glorioso tiene que pasar. Abinadab no supo aprovechar la presencia de Dios. Todo Dios estaba ahí. El pacto de Dios estaba ahí, pero no lo aprovechó. Yo espero no tener congregantes que no aprovechen la presencia de Dios en sus vidas, que están más preocupados por otras cosas que por tener la presencia de Dios en tu vida, porque todas las cosas las puedes lograr a través de la presencia de Dios. Sí. Abinadab dijo: no, pues llegó el arca y échela, póngala en la cochera donde nada tiene que ver. Ay, aviéntela donde no la vea. Yo te pregunto, ¿cuál es la importancia de la presencia de Dios en tu vida? ¿Dónde la tienes? ¿Dónde está? ¿Cuántas veces hemos dejado de obedecer por lo que nos han contado o por lo que hayamos visto? Mire, no me va a dejar mentir. Yo le aseguro que aquí hay gente que un día quiso servir en alguna de las áreas de la iglesia
Y cometemos el error, Grecia, de acercarnos a gente que dejó de servir. Y tú vas con la gente que dejó de servir. Ay, hermano, quiero servir en la iglesia, ¿cómo ve? No, no, ni se te ocurra. No, ¿para qué quieres? No, te tratan bien mal. No, si hasta te gritan. No, si hasta nunca los tienes conforme, ni las gracias te dan, hermano. Y usted dice, che, quería servir, pero no, así no. Y no sabe que usted se perdió una bendición muy grande. Porque lo que le haya pasado a esa persona no tiene que ser su historia. No, alguien tiene que decir una mejor. Lo que le pasó a esa persona no tiene por qué ser tu historia. Estamos para cambiar historias. Por eso qué importante es que si la presencia de Dios llegó a mi vida, tengo que aprovecharla. Mire lo que dijo Hechos 9, 13 y 14. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de mucho acerca de este. Está hablando de la conversión de Saulo. Se convierte Saulo. Dios queda ciego por 3 días. Le dice Dios: vete, entra a Damasco y ahí se te dirá lo que tienes que hacer. A los 3 días Dios le habla al profeta llamado Ananías y le dice: ve a la calle que se llama a la derecha, aquí ahí hay un hombre que ora, ve, ponle las manos. El hombre es Saulo de Tarso. ¿Qué? Señor, me estás mandando a la muerte. Ese hombre es un perseguidor de la iglesia, un asesino de la iglesia. ¿Cómo quieres que yo vaya a orar por ese individuo? Capaz que es una trampa, un 4 y me va a atrapar. ¿Cuántas veces habremos perdido la oportunidad? ¿Cuántas veces usted le ha dicho: siento en mi corazón hablarle a esa persona? ¿Le vas a hablar? Yo le he hablado cientos de veces y no quiere nada. ¿Para qué pierdes tu tiempo? Quizás tú eres la boca que va a abrir la llave de su corazón. Por favor, ¿cuántas veces hemos perdido oportunidades? Por la historia, por lo que se nos han contado, y almas han dejado de ser salvas solamente porque alguien dijo: le he hablado muchas veces, cuando Dios te escogió a ti como el Ananías que llegaría y le bendeciría su vida. Señor, ¿cómo me mandas a la muerte? Ananías, ve. He oído mucho acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan. Señor, ¿cómo me mandas a la muerte? Ananías, cállate y ve. La experiencia de aquellos hermanos no va a ser la tuya. No, eso mereció un mejor amén. La experiencia de esos hermanos no iba a ser la tuya, porque tú ibas a llegar para evangelizar al hombre más grande después de Cristo en el Nuevo Testamento. ¡Wow! Ananías evangelizó al hombre más poderoso del Nuevo Testamento después de Cristo. Pero si se hubiera detenido a causa de lo que sabía y había oído, yo no sé, Dios tendría que usar a otro. Porque a veces desaprovechamos la presencia de Dios en nuestra vida. Porque de pronto la presencia de Dios en nuestra vida está quieta, está, no sé, apaciguada en nosotros, cuando Dios quiere hacer cosas grandes a través de nuestra vida. ¿Por qué? Y lo decimos: pastor, mire, le voy a orar. ¿Cuántos quieren que Dios bendiga su vida? No le saque, levante la mano para verlo y para que la cámara lo tome. ¿Por qué no abres tu casa para que alguien vaya y proclame el nombre de Cristo? Ay, pastor, me van a destrozar mi Luis 15. Ay, pastor, me van a destrozar mi casa. Ay, pastor, porque ya me dijeron que cuando van los hermanos, no, ni tienen cuidado, pastor.
destrozan todo. Por favor, por favor. Quizás el vecino gorroso que te causa problemas no ha sido convertido porque tú eres el problema que no has abierto tu casa. Quizás el vecino gorroso, Dios está esperando que tú abras tu casa, porque en tu casa estará el arca y la presencia de Dios tocará ese duro corazón. ¿Por qué te la vives quejando? Señor, llévate a mi vecino. Ya no lo aguanto, Padre. Se mete con un hijo de Dios, que le caiga un rayo. Cuando Dios quiere salvarlo a través de tu vida. ¿Cuántas cosas hemos perdido por algo que escuchamos? ¿Usted cree que Obed-Edom no tenía razón en decir no quiero el arca? Claro que tenía razón, pero él dijo: lo que le pasó a Usa no me va a pasar a mí. A mí me van a pasar cosas buenas. Todo depende del corazón. Por eso Dios quiere que hagamos la diferencia. ¿Cuántos quieren hacer la diferencia? Claro. Hagamos la diferencia. Mira, si Dios llegó a tu casa, aprovéchalo. No, nadie oyó. Todos están pensando en la barbacoa, pero ahí va. Si Dios llegó a tu casa, aprovéchalo. Si Dios llegó a tu casa, aprovéchalo. Y que en 3 meses se vea que Dios está ahí. Pero a Dios hay que aprovecharlo. La segunda cosa que yo veo en Obed-Edom es que era un hombre visionario. ¿Era qué? Wow, Dios está buscando gente visionaria. ¿Por qué? Miren lo que dice primero en las Crónicas, hablando de Obed-Edom. Y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-Edom en su 3 meses. Bendijo Jehová la casa de Obed-Edom y todo. Wow, hay que ser visionario. Por eso la Biblia dice: si Dios está con nosotros, ¿quién? Porque eso es ser visionario. Si Dios está conmigo, yo le voy a entrar, porque cuento con el respaldo del Todopoderoso. Claro, pero hay que ser visionarios. Los de Asdod no fueron visionarios. Los de Ecrón no fueron visionarios. Bet-Semes no fueron visionarios. Abinadab no fueron visionarios. Y yo te pregunto, se los pregunto, se lo preguntaré, no se lo preguntaré. Dios te ha bendecido. Desde que Dios llegó a tu vida, ¿te ha bendecido? ¿O sigues estando donde siempre, pero con Dios? Porque Dios nunca te va a dejar en el mismo lugar. Porque la Biblia dice que iremos de gloria en gloria. Que iríamos de poder Asdod era alguien sin visión. Yo espero que aquí haya creyentes que cuando Dios llegó a su vida hayan agarrado visión. ¿Cuál es la visión, pastor? Dios está conmigo. Pastor, Dios está conmigo. Ahora el brazo de Jehová está conmigo. Por eso me voy a arriesgar, porque el Señor camina conmigo. Para entender la presencia de Dios hay que ser visionarios. Tenemos que tener visión. Si Dios está conmigo, y escúcheme, yo lo voy a aprovechar también. ¿Por qué no? A ver, ¿por qué no? Va de nuevo. Si Dios está conmigo, yo lo voy a aprovechar. No los convenzo.
Ay, pastor, ¿cómo se pone a decir eso, pastor? ¿Qué? Pídeme y yo te daré. Pues le entramos. ¿Qué no dice eso? ¿Qué no dice que al que llama? ¿Por qué no lo voy a hacer? Si yo quiero ser visionario en Dios. Ninguno de ellos tuvo la visión. Yo bendigo a Dios por mi pastor, porque cuando iniciamos aquí, el primer día que llegamos, había 6 personas en la célula. Nos fuimos y de ida él me dijo: Pepe, quiero que vengas todos los martes. ¿Puedes? Sí, pastor, si tú me mandas yo vengo. Pero yo vine por obedecer, no convencido de lo que Dios iba a hacer en este lugar. Él me dijo: Dios va a hacer una obra grande aquí, Pepe. Yo dije: fueron 6, hombre. Claro, lo dije para mis adentros. Digo, hombre precavido, vale. Perdón. Yo lo dije para mis adentros. Solamente vinieron 6, hombre. Pero bueno, yo obedezco. Y mire dónde estamos hoy. Si Jehová no edifica, pero si edifica, aprovéchalo. Si edifica, no pienses en un changarrito. No escuchó. Si edifica, no pienses en un changarrito. Aprovecha que Dios está aquí y pídele algo grande. Ay, sí. Oiga, diría yo: ay, Señor, pues mira, aunque sea, Dios me corre por mísero. Si Dios está con usted, aprovéchelo. No, usted no me entiende, de verdad. Siento que la iglesia no me está comprendiendo. Si Dios está con usted, aprovéchelo. Aproveche la bendición que Dios llegó a su vida y empiece a ser un visionario, algo mayor, algo más grande, con la ayuda del Señor. Por eso es importante. Me gusta la historia de la tsunamita. Esa historia, es más, la cantaban hace rato. Esa historia es impresionante. Escuche, diga conmigo: visionario. Segunda de Reyes, capítulo 4, versos 9 y 10. La tsunamita era una mujer rica, porque según la Biblia, versos antes, la mujer era esposa de un hombre muy prominente. O sea, era una mujer de una posición social muy alta, pero estéril. Ella siempre veía pasar a ese hombre. Siempre lo veía pasar. Y ella un día dijo: ese hombre es profeta. Wow, así. Digo, para mí que ese hombre es profeta. Según la Biblia, ella nunca había cruzado una palabra con ella, pero ella dijo: me parece que es profeta. Y ella dijo a su marido: ella que ahora yo entiendo que ni siquiera sabía su nombre, que siempre pasa por nuestra casa, es varón santo de Dios. Escúchelo. No, porque diga conmigo: supo aprovechar. No, dígalo, supo aprovechar. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento con paredes y pongamos ahí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando Él viniere a nosotros imagínense, la mujer invirtió su dinero. Ese hombre es un varón de Dios. La mujer estaba pensando más. Era estéril. Ese es un varón de Dios. Vamos, viejo, sácate la codez y construyele un cuartito. Órale. Le construyó un cuarto, un aposento para él. Lo amuebló, lo puso cómodo. Y luego mire lo que dice la Biblia, Segunda de Reyes. Y él dijo: ¿qué pues haremos a ella? Porque Eliseo le dijo a Jesse: esa mujer ha sido muy generosa con nosotros. Dime qué podemos hacer por ella, Jesse. Alguien, me perdonan por lo que voy a decir. Alguien sacándole jugo a Dios. Alguien sacándole provecho a Dios. Jesse,
Esa mujer tsunamita que ni nos conoce ha sido tan generosa. Ve y pregúntale qué puedo hacer por ella. Va Jesse, ¿qué pues haremos por ella? Y Jesse responde inmediatamente: he aquí que ella no tiene y su marido es viejo. Ya había sugar daddy. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Ahorita van a empezar: ay, yo sé pastor. No importa. Y él dijo: ¿qué pues haremos por ella? Y Jesse respondió: aquí que ella no tiene hijo y su marido es. Dijo entonces: llámala. Y él la llamó y ella se paró a la puerta y él le dijo: el año que viene, por este tiempo, abrazarás. Y ella dijo: no, Señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había. Era una mujer visionaria. Dijo: aquí está mi bendición, aquí voy a invertir, aquí voy a poner, porque de ahí va a salir lo que Dios me ha prometido. Tenemos que ser visionarios. Me encanta este relato porque la mujer no sabía, pero tenía. Cuando usted viene a la iglesia es porque tiene visión. Cuando usted sirve es porque tiene visión. Cuando usted se involucra en los proyectos de la iglesia es porque tiene. Porque mi Biblia dice: Dios honra a los que le honran. La honra atrae honra de Dios. Sí. Cuando nosotros entendemos que necesitamos ser visionarios. Por eso, déjeme repetirle otra vez: aprovecha que Dios está contigo. No, hermanos, por favor, aproveche que Dios está contigo. Ay, pastor, es que nunca vi. Pastor, no creo que en este año que viene pueda meter a mi hijo a una universidad. Aprovecha que tienes a Dios, porque mi Biblia dice que Él suple todas nuestras necesidades. Pastor, durante mucho tiempo he querido hacer más grande mi negocio. Aprovecha que Dios está contigo, hombre. Pastor, mi familia no quiere nada con Dios. Por favor, aprovecha que tienes a Dios y vas a ver que la bendición de Dios va a llegar a tu vida. Pero tienes que ser visionario. Abinadab, diga conmigo Abinadab. Después les voy a predicar de eso. Abinadab, dígalo conmigo, Abinadab. Tenía el arca. Dígalo, tenía el arca. No murió nadie, pero tampoco vivió nadie. Diga conmigo, Abinadab tenía el arca. No perdió sus riquezas, pero tampoco generó más. Hay cristianos que tienen a Dios, pero no se ha visto. Porque están como Abinadab. Tengo a Dios. ¿Dónde está? Ahí en la esquina, pastor. ¿Por qué? No, pues es que tengo miedo de hacer proyectos, pastor. Pues es que tengo miedo. Está bien, sígale. Dios está ahí en la esquina. Alguien va a venir y lo va a aprovechar. Por eso no se ha fijado, digo, para picarles, para que se les quite. ¿No se ha fijado que de repente llega una persona nueva, nunca había conocido de Dios? Llega aquí a la iglesia, empieza a involucrarse y de repente usted ve que... Y salen los cristianos envidiosos. ¿Por qué, pastor? ¿Por qué? Pregúntale por qué Dios le ha bendecido. Porque dijo: si tengo a Dios, lo tengo todo. Así es que no quiero que me den, póngame donde hay. Y donde está Dios, no faltará nada. Diga conmigo, visión. No, dígalo fuerte, por favor, visión. Estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom, que tengo 3 meses, y bendijo Jehová
a Obed-edom y a toda. Diga conmigo, hay que aprovechar a Dios. Pásenle por favor. Dígame, hay que aprovechar a Dios. No, por favor, dígamelo porque ni siquiera puedo terminar el segundo punto. Dígamelo por favor, de perdido, porque mire, ahorita me espera una regañada en la oficina. Ya no prediques tanto y avánzale a los puntos. Sí, porque en la noche, imagínese, quiere que le predique a ella sola los puntos que quedé. No. Y luego no da ofrenda, no, pues no menos. Diga conmigo, aprovecha a Dios. Ahí va. Escuche. Lucas 10:42. Llega Jesús a casa de Lázaro, Marta y María. Marta se afanó por los quehaceres. Ya se la saben, ¿eh? María se puso y Jesús dijo algo poderoso. María escogió la cual. ¿Qué hizo María? Déjame aprovechar que Jesús está aquí, porque anda predicando por aldeas, ciudades. Hoy vino a mi casa. No, que se engusanen los trastes. Que se engusanen los trastes. Que esté el caminito de hormiga, no importa. Yo me voy a sentar a los pies de Él, porque es lo mejor que me puede pasar. Voy a aprovechar que Él está en mi casa. Lo voy a escuchar y Él me va a bendecir. María escogió la mejor parte, la cual nadie nos podrá quitar. Iglesia, si Jesús está en tu casa, aprovechalo, aprovecha.